en realidad súper agradecida de estar aquí en este país hermano nuestro que nunca había tenido la oportunidad de conocer. Estoy sorprendida de la amabilidad de las personas de El Salvador, se lo digo honestamente, y se lo he dicho al doctor Albañeros y a su esposa desde que llegamos. Esperamos que nuestra experiencia y nuestros conocimientos los podamos transmitir de la mejor forma a ustedes. Y por favor siéntanse en la libertad, porque cuando doy una charla o un simposio me gusta que la gente participe, precisamente porque nos interesa que estén al corriente de absolutamente todo y que no se queden con absolutamente ninguna duda. Tenemos 8 años de ejercer la medicina del sueño en Costa Rica. Iniciamos desde el año 2010. Hemos hecho más de 7,000 estudios de sueño de polisomnografía, porque también hacemos los estudios de sueño de la Seguridad Social, y ustedes saben que eso es masivo, la cantidad de estudios que eso genera. Entonces, por favor, no se queden con ninguna duda, estamos para servirles, y al final de la charla o durante la charla, si quieren hacernos alguna pregunta, siéntanse en la libertad de hacerlo. Bueno, vamos a iniciar. Yo generalmente me muevo mucho, prefiero no hablar en el podio porque me siento bastante incómoda, me gusta sentirme así al frente de ustedes y que nos sintamos cara a cara, y también porque van a ver que soy bastante inquieta y me muevo bastante. Bueno, hubo 3 charlas que el doctor Albañeros me pidió que diéramos. Una es la clasificación internacional de los trastornos del sueño. La medicina del sueño viene gestándose o formándose desde aproximadamente los años 30 a los años 60, cuando surgen los estudios de electroencefalografía, que los hacían inicialmente con punta, ¿verdad? Y en un papel que se iba imprimiendo como que si fuera una impresora. Cuando se empiezan a dar los primeros estudios de electroencefalografía, empiezan a observar que el cerebro funciona diferente estando en vigilia que estando en sueño. Y también se empiezan a observar que durante el sueño hay diferentes momentos en los cuales hay diferentes fases o actividad cerebral que va cambiando a lo largo de los ciclos de sueño. Entonces, para que ustedes vean que el estudio del sueño viene de mucho tiempo atrás, sin embargo no es hasta el año 1990 en que se genera la primera clasificación de trastornos del sueño, una clasificación bastante superflua, bastante simple. Ya en el año 2004 se genera la segunda clasificación internacional de trastornos del sueño, y en el 2014 se realiza la tercera modificación, y es la que está vigente actualmente. Entonces, eso es lo que significan las siglas ICSD, International Classification of Sleep Disorders, o en español, Clasificación Internacional de Trastornos del Sueño. Por lo tanto, nos venimos ahorita con la ICSD-3, que es la que vamos a mencionar. Considero muy importante que antes de empezar a hablarles de la clasificación, hablemos un poquito sobre alguna información básica sobre trastornos del sueño y sobre cómo dormimos. Y lo primero que les voy a pedir ahorita, porque todos yo creo que tienen ahí un papelito donde pueden anotar, ¿cuánto duermen desde el momento en que ustedes ponen la cabeza en la almohada y logran dormirse? ¿Cuánto duermen hasta el día siguiente? Y eso lo van a hacer así, en un momentito, nada más van a planificar ustedes, van a contar las horas, pueden ser 5, 4, 8, no sé, cada uno tendrá la cantidad de horas que duermen. Y más adelante me van a decir cuánto duermen, posteriormente, cuando vayamos avanzando en la charla. Hay personas que duermen así, como esa diapositiva, y se levantan con ese ánimo, pero hay otros para los cuales el dormir es toda una pesadilla, y es como que si nos trajeran una fiesta, pero fiesta de esas bravas que al día siguiente no nos podemos ni levantar, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Tenemos pacientes que duermen muy bien y tenemos pacientes que duermen muy mal, pero hay que tomar en cuenta que el 90% de las personas hemos tenido algún trastorno del sueño a lo largo de nuestra vida. Estamos hablando de que es prácticamente toda la población mundial. Y les pregunto a ustedes ahorita, y que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido algún episodio de insomnio en algún momento de su vida? ¿Ok? Vean que no estoy mintiendo, ¿verdad? Sin embargo, la mayoría de episodios de insomnio tienden a ser
no recurrente, sino que ocurren una vez de forma aislada, nos adaptamos y volvemos a dormir normal. Sin embargo, para muchas personas ese insomnio es algo permanente a lo largo de su vida y es cuando se convierte ya en un trastorno. Siguiente, muy importante. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta primera charla? Conocer la importancia del sueño, cuestionarme cómo duermo, describir los principales trastornos del sueño, por los que los pacientes más consultan, y luego entender cuál es la relación entre el sueño y la expectativa de vida. Ok, un aspecto importantísimo. En cuanto a la educación médica, la medicina del sueño estaba prácticamente inexistente. Es más, ¿a cuántos de ustedes les dieron alguna clase de medicina del sueño mientras estaban en sus prácticas médicas o en sus prácticas clínicas? Porque me imagino que aquí hay algunas carreras que son también para clínicas o para médicas y no necesariamente somos médicos todos los que estamos aquí, pero estoy segura que prácticamente nadie en la parte curricular tenía algo de medicina del sueño. En realidad también es porque es una subespecialidad muy nueva, ¿verdad? Y hasta ahora se está luchando en Latinoamérica porque existan dentro de la parte curricular de la parte académica de las universidades, que exista el manejo y el tratamiento de los trastornos del sueño. Pero entonces existe una ausencia completa de la asignatura de medicina del sueño en prácticamente todas las escuelas de medicina. Esta ausencia hace que prácticamente tengamos un desconocimiento total de que existen trastornos del sueño como tales, de que no sabemos cuál es el manejo, ni mucho menos cuál es el diagnóstico, cómo los tratamos y no conocemos ni siquiera los criterios. En segundo lugar, hay una idea errónea, totalmente errónea. La gente cree que por ser otorrino ya es somnólogo, porque maneja trastornos respiratorios del sueño. El neurólogo cree que por ser neurólogo ya es somnólogo, porque maneja narcolepsia. Por otro lado, el médico de familia también cree que tiene la integralidad suficiente para manejar todos los trastornos del sueño. El psiquiatra cree que por manejar depresión y ansiedad y otros trastornos que son inherentes a su especialidad, pues también ya tiene la capacidad de manejar todos los trastornos del sueño. Entonces, realmente, medicina del sueño es una especialidad o una subespecialidad integral que puede tener una base en cualquiera de esas especialidades madres. Sin embargo, viene a ser una subespecialidad de muchas de esas especialidades. Y aquí el asunto no es que el otorrino pueda manejar la apnea del sueño, sino que al otorrino, como se va a anunciar como somnólogo, le puede llegar un insomnio. ¿Y ustedes creen que necesariamente está capacitada para manejar un insomnio? ¿Para manejar la parte de terapia cognitivo-conductual de un insomnio? Pues no. Y aquí no estoy ofendiendo ninguna especialidad, simplemente estoy tratando de ser clara en que la formación de médicos especialistas en medicina del sueño tiene que ser totalmente integral. El cardiólogo puede tener la capacidad de ver apnea del sueño, pero también un insomnio o una narcolepsia. Lo mismo el neurólogo, lo mismo el psiquiatra. ¿Por qué? Porque el paciente va a llegar a una consulta de medicina del sueño y él no sabe qué es lo que tiene. Y si al frente lo que está es un médico que no conoce claramente cuáles son los criterios diagnósticos ni los métodos diagnósticos adecuados para ese paciente ni el tratamiento, pues el único afectado va a ser el paciente. ¿Estamos claros? Entonces, se requiere un entrenamiento formal. Lo que pasa es que hasta la fecha hay muy pocas escuelas de medicina en ese sentido, las cuales estén dando alguna subespecialidad como tal y que tengan la capacidad de poder brindarle al médico en formación una formación totalmente integral en medicina del sueño. La siguiente, por favor. Por otro lado, hay otras disciplinas que van a estar inmersas en el manejo de los trastornos del sueño. Los psicólogos, el terapeuta respiratorio, que es quien nos va a poner la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con apnea obstructiva del sueño o con apnea central del sueño. Entonces, estas disciplinas que van a tener que ver con la parte conductual y con el manejo, tenemos que tomarlas en cuenta, ¿ok? Tienen que ser parte del equipo integral en el manejo de los trastornos del sueño. Actualmente hay pocos programas de formación. Está el de la UNAM en México, que lo tiene el INER, que es el Instituto
de enfermedades respiratorias, pero como su nombre lo dice, enfermedades respiratorias. ¿A qué creen ustedes que tiende ese posgrado en medicina del sueño? A la parte respiratoria únicamente. Está el Instituto Mexicano de Psiquiatría también, que también está brindando una información, un posgrado que es bastante integral, y el de la Universidad Nacional Autónoma de México del Hospital General, que es totalmente integral. Hablo de integral cuando hablamos de que la formación tiene la capacidad de valorar cualquier paciente con trastornos del sueño, y estamos hablando de que hay más de 99 trastornos del sueño descritos actualmente. Por otro lado, hay diplomaturas y hay cursos online que se dan, ¿verdad?, para ayudar a las personas que tienen interés en trastornos del sueño a tener una capacidad mayor de resolución de estos pacientes. Y algo que es importantísimo es que se está desarrollando el sistema de acreditación de la FLAS, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño, para que todas aquellas personas que tienen vivencias o que han venido haciendo medicina del sueño puedan tener una certificación internacional como somnólogos. Y esa clasificación se va a dividir en 4 tipos de somnólogos, del 1 al 4, dependiendo de la experiencia y dependiendo de la expertise y dependiendo de la cantidad de patologías que pueden valorar. Ok, vamos a adentrarnos un poquito. ¿Qué es el sueño? El sueño es un proceso vital, en primer lugar. ¿Por qué vital? Porque el que no duerme se muere. En la Segunda Guerra Mundial se hizo un experimento en donde se metieron una serie de personas, como parte de lo que hacían los alemanes, a estar en vigilia completa y no los dejaban dormir. Y por otro lado, se ingresaron otras personas en otros cubículos sin comer. Adivinen quiénes se murieron primero. Los que no dormían, exactamente. Es complejo porque el sueño es algo a lo cual entramos y salimos de forma involuntaria y de forma cíclica y periódica. Y por otro lado es activo, porque antes se creía que el cerebro estaba como muerto cuando estábamos en sueño, y no es así. De hecho, en la fase REM de sueño, que es la de movimientos oculares rápidos, el cerebro está tan activo como que si estuviera en vigilia, y las ondas cerebrales que observamos durante los periodos de sueño REM son tan activas como las de vigilia, y es una unión entre ondas alfa, ondas beta, etc. Entonces, simplemente estamos despiertos o con un cerebro muy activo en un cuerpo que está inerte en ese momento. Esa es la única diferencia. El sueño tiene una arquitectura, una estructura específica. Es la forma en que funciona un ser humano estando despierto y estando dormido es totalmente diferente. Además, se autorregulan durante el sueño o se interrelacionan una serie de sistemas, tanto hormonales como nerviosos. Y esto es tan complejo que, por ejemplo, uno cree que es como un on-off, ¿verdad? Se enciende y se apaga el sistema de dormir, y eso no es así. La corteza cerebral va disminuyendo su actividad, posteriormente se empieza a liberar melatonina, posteriormente se activa la glándula pineal, se generan impulsos a nivel ascendente y descendente en el área pontina o en el puente a nivel cerebral. Intervienen la norepinefrina, la dopamina, la histamina, la serotonina. Entonces, al final nos damos cuenta que el sueño no tiene nada diferente al estado de vigilia e intervienen exactamente los mismos neurotransmisores, solo que de formas distintas. Y esto es algo que incluso actualmente está en experimentación y todavía está en estudio porque no es claro. Entonces, ¿qué le ocurre a las mujeres de hoy en día? Las mujeres de hoy en día ya no somos amas de casa. Y para muestra un botón, están todas ustedes acá que no están cuidando niños en la casa. Estoy yo aquí que tengo 2 hijos en Costa Rica y están cuidados por mi esposo. Las mujeres tienen actualmente un rol social muy diferente, un rol académico y un rol profesional que las distingue. Entonces, esto ha hecho que tengamos una privación de sueño, una deuda de sueño. ¿Por qué? Porque todas estas cosas que hacemos actualmente, hombres y mujeres, que van a favor de un trabajo más prolongado, de horas de vigilia más prolongadas, lo único que ha hecho es ir en detrimento de la cantidad de horas que dormimos. De hecho, hay un estudio que habla que el ser humano duerme 2 horas menos que en 1970. Y simplemente no es que estamos durmiendo 8 y antes dormíamos 10. No, antes dormíamos 8 y ahora dormimos 6. Y esto ha venido siendo un proceso adaptativo, no nos damos cuenta.
no nos damos cuenta de qué tan privados de sueño estamos, pero realmente estamos privados de sueño. ¿Cuántos de ustedes se tienen que levantar con despertador en la mañana? ¿Okay? Eso significa que el sueño no nos alcanza y tenemos que poner un despertador para poder levantarnos. ¿Estamos claros? Ok. Por otro lado, hay una gran cantidad de estudios que definen que la capacidad ejecutiva a nivel cerebral, la parte cognitiva, tiene mucho que ver con la privación de sueño y es lo primero que se nos afecta. Lo primero que vamos a tener es alteraciones de memoria, vamos a estar irritables, vamos a tender a tener trastornos del ánimo o fluctuaciones del ánimo. Entonces, aquí nos damos cuenta que realmente el no dormir no solo afecta funciones vitales, fisiológicas, sino que la parte cognitiva es de lo que se ve más afectado también, y esto va a incrementar los errores laborales y los accidentes laborales y el tránsito. Y esto es algo que hemos visto de forma notoria desde que el ser humano está durmiendo 6 horas y media. Y 6 horas y media es lo que debe dormir un adulto mayor de 80 años. Y nosotros deberíamos estar durmiendo en promedio entre 7.3 y 8.3 horas para ser funcionales. Y a eso le llamamos sueño obligatorio. Si yo quiero dormir más de 8 horas, ya eso es un sueño que yo estoy eligiendo, pero el sueño obligatorio para funcionar es de 7.3 horas como promedio. Seguimos. Y como si fuera poco, también nos hemos enterado recientemente a través de múltiples estudios que el no dormir va a disminuir nuestra expectativa de vida en un promedio de 10 años. Por otro lado, incrementa en un 50% el riesgo cardiovascular o cerebrovascular. Y además de los infartos cerebrales y de los infartos cardíacos que sufrimos, en los pacientes con privación de sueño, el 80% son fatales. O sea, no volvemos. Entonces es para que notemos cómo definitivamente el no dormir afecta nuestra expectativa de vida, nuestra calidad de vida, nuestras relaciones interpersonales, nuestro funcionamiento cognitivo y nuestra fisiología también. Entonces, ¿para qué sirve el sueño? En Costa Rica hay un astronauta muy famoso, no sé si lo han oído nombrar, que se llama Franklin Chan Díaz, y ha estado en la NASA muchos años, etc. Y un día en La Nación, que es el periódico más importante en Costa Rica, puso que para él dormir era una pérdida de tiempo. Yo no dudo que las personas con alta capacidad intelectual sientan que dormir es una pérdida de tiempo, pero si no dormimos nos vamos a morir. Entonces, ¿qué es el sueño? ¿Para qué sirve? Primero, cuando estamos dormidos, nuestro cerebro, solo el sueño REM requiere el doble o metaboliza el doble de glucosa. Y posteriormente a esto, todas las funciones vitales van a disminuir. Se disminuye la frecuencia cardíaca, se disminuye la presión arterial, la frecuencia respiratoria baja prácticamente 1/3 de lo que había en vigilia. Entonces, todos estos sistemas podemos observar cómo durante el sueño lo que tienen es un estado de reparación. Hay síntesis proteica durante el sueño que ayuda a regenerar tejidos. Nuestro sistema inmunológico necesita con el descanso recuperarse. Se ha visto que las personas que duermen menos de 6.5 horas tienen 30% más riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer o enfermedades virales. Y se ha visto incluso que en pacientes que se han vacunado contra enfermedades como la gripe y la hepatitis A, hepatitis B, se ha visto cómo los anticuerpos en pacientes que no duermen de forma adecuada no van a elevarse de la misma forma en que se elevan en pacientes que sí tienen un adecuado descanso. Por otro lado, durante el sueño se abren las puertas del subconsciente. Entonces, ¿por qué creen ustedes que soñamos? Y a veces soñamos cosas que no tienen nada que ver con lo que hemos vivido, pero la mayor parte de cosas que soñamos tienen que ver con nuestro diario vivir, con nuestro trabajo, con las personas con las que interactuamos. Soñamos lo que deseamos, lo que tememos, lo que nos preocupa, lo que nos pone ansiosos, lo que nos alegra. Entonces, al final, el soñar es un acto en el cual es totalmente involuntario, pero lo que hace es que coquetea todo lo que está dentro de nuestro subconsciente con la parte consciente. Entonces, a veces los pacientes a mí me preguntan, ¿y por qué sueño con la agresión, por ejemplo, sexual que tuve repetidamente cuando fui niña? Precisamente porque el soñar es como meterle una inyección para el dolor, ¿ok?
¿Por qué? Porque si yo constantemente estoy recordando cosas que me han generado dolor o daño, lo único que hago es irlas elaborando lentamente. Entonces, el soñar, lejos de ser algo, además que es involuntario, pues también tiene su razón de ser. Además, durante el sueño, vamos a ver más adelante, es un marcapaso de ritmos hormonales y de ritmos biológicos. Como dijimos, se refuerza el sistema inmunológico y por otro lado, se da el funcionamiento adecuado de las capacidades intelectuales, hay una consolidación de la memoria, hay una pérdida o una difusión, por decir así, de pensamientos y de memorias que no son necesarias, y además se da un equilibrio emocional. Les pregunto, ¿algunos de ustedes han soñado alguna vez algo que los ponga muy tristes? ¿Cómo amanecen al día siguiente cuando abren los ojos? ¿Cómo pasan el día? Triste. Exacto. Y de igual forma, si soñamos algo que nos alegra mucho, nos cambia el día. Entonces, ahí podemos observar cómo el sueño equilibra emocionalmente a cualquier paciente. Seguimos. Entonces, el dormir va a originar que nosotros tengamos redes neuronales normales, que tengamos un balance normal a nivel neuroendocrino y a nivel cerebral también, de una serie de neurotransmisores. Va a provocar que nuestra memoria se consolide de forma adecuada, se estructure todas aquellas, todas las células que deben de cambiarse, las células que normalmente estarían muriendo por programación normal, van a ser restituidas por células nuevas durante el sueño. Por otro lado, esto es importantísimo. El paciente que no duerme más de 7.3 horas por noche se va a engordar. Entonces andan un montón ahí de gorditos por la calle que no tienen nada, simplemente no duermen, ¿verdad? ¿Por qué ocurre esto? Porque resulta que en estudios que se han hecho en la Universidad de Wisconsin y de Harvard se ha observado que pacientes que no duermen bien van a tener alteraciones en los niveles de grelina y leptina, y son neurohormonas que van a provocar saciedad o que van a provocar incremento del apetito. Entonces, una persona que no duerme bien durante 2 días continuos, al tercer día ya va a tener una mayor ingesta calórica, o por lo menos, si lo ponemos a elegir entre una barra de ensaladas y un alimento de alto valor calórico, adivinen cuál va a elegir. El de alto valor calórico, no se sabe por qué. Probablemente para mantener más energía y mantenerse más activo y más en vigilia. Pero entonces es súper importante en la privación de sueño también saber que los pacientes se ponen gorditos por esta razón. Como dijimos, si durante el sueño la frecuencia cardíaca baja, la presión arterial baja y tenemos alteraciones del sueño en las cuales esto no es factible, como en la apnea obstructiva del sueño, en la cual el paciente hace pausas respiratorias a lo largo de la noche, se ahoga, disminuye la cantidad de oxígeno que le llega a su cerebro, pues entonces más bien el corazón hace un sobreesfuerzo, se incrementa la frecuencia cardíaca, se incrementa la presión arterial. Y eso es lo que nos llamamos los non-dippers, que son pacientes que no logran bajar la presión arterial a lo largo de la noche por estas razones. Entonces es un corazón que crece, que se hipertrofia, como cualquier músculo que funciona más, y aquí tenemos gran parte de por lo cual ocurre el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Ok. Si nosotros tuviéramos 60 años de edad y durmiéramos 8 horas por día, habríamos dormido a los 60 años un promedio de 20 años. Entonces, para que ustedes comprendan, porque si tengo una enfermedad de sueño, imagínense todo el desastre que se puede gestar durante 20 años de sueño. Dormimos 8 horas del día, que deberían ser restauradoras. Y si esto no ocurre, pues definitivamente vamos a tener repercusiones súper importantes en nuestra salud. Y aclaro que esto no es algo experimental, o sea, es algo que ya se sabe. Paciente que no duerme, se muere. Seguimos. Ustedes han oído hablar de la famosa melatonina. Aquí no sé si aquí pasa como en Costa Rica, que la venden hasta en las pulperías. Ok, bueno, la melatonina es una sustancia que nosotros producimos, se acumula a lo largo del día y en la noche es liberada por la glándula pineal. Pero hay una cuestión muy importante, y es que la melatonina se va a liberar solo si hay oscuridad. Si nosotros estamos todavía a las 10 de la noche con la luz encendida, no se está liberando
la melatonina, que normalmente por ritmo circadiano debería liberarse a las 9 de la noche y alcanzar sus niveles máximos cerca de las 2 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente con insomnio? Se toma una melatonina, o 2 o 3, ¿verdad? Pero no regula la luz, no regula la parte de estímulo visual, que es la que al final va a hacer que a nosotros se nos libere melatonina. Entonces, es importante saber nada más que la melatonina se va a incrementar a las 9 de la noche, hace su pico máximo, y luego va a tender a reducirse cerca de las 3 de la mañana para ya tender a dejar de mantener el sueño y provocar el mecanismo homeostático del sueño vigilia para que el paciente haga un despertar con el incremento del cortisol y con la luz solar cerca de las 5:30, 6 de la mañana. Seguimos. En una noche de sueño tenemos prácticamente 2 fases de sueño diferentes. Tenemos el REM y el no-REM. Y el no-REM va a tener 3 fases diferentes o 3 etapas. El N1, que es cuando nosotros apenas estamos empezando a cerrar los ojos y a tratar de conciliar el sueño. En la etapa N1 de sueño aún podemos oír estímulos. Si nos llaman, vamos a abrir los ojos porque no estamos del todo dormidos. En la fase N2 de sueño ya estamos dormidos, ya es más difícil que nos despierten. Sin embargo, ante estímulos externos fuertes, nos vamos a despertar. Pero ya ahí aparecen 2 grafoelementos muy importantes que son los complejos K y los usos de sueño, que van a ser parte de lo que caracteriza a esta etapa del sueño. Y que cuando nosotros hacemos una polisomnografía, que es un estudio de sueño, es lo que nos ayuda a definir que ese paciente está en etapa N2. Posteriormente viene la etapa N3 de sueño, que es el sueño de ondas lentas o el sueño delta, que ya es el cerebro teniendo, por decir así, actividad de más alto voltaje, más lenta la actividad. Y ya este es un sueño profundo, aún así sigue siendo parte del no-REM. Y por último viene la cuarta fase, que es la fase REM, que es la de movimientos oculares rápidos, y es en la que soñamos en mayor cuantía. Cuando nosotros nos despertamos y recordamos un sueño es porque nos estamos despertando en fase REM. Cuando nos despertamos y no nos acordamos del sueño hay 2 posibilidades. O no llegamos a sueño REM nunca porque no nos acordamos de los sueños, y la otra posibilidad es que nos estamos levantando en una fase que no es REM, entonces no voy a tener memoria de lo que yo estaba soñando. La fase N3 de sueño tiende a ser muy abundante en el primer tercio de la noche, mientras que el sueño REM tiende a ser más abundante en el último tercio de la noche. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes dónde es más factible acordarnos de un sueño, en el tercer tercio de la noche. ¿Y cuál es el sueño más reparador? El sueño REM. ¿Y cuál es el sueño que nosotros perdemos cuando nos levantamos temprano a hacer ejercicio o cuando nos levantamos a las 4 de la mañana porque hay que dejar a los hijos listos para la escuela? ¿Cuál es el sueño que perdemos? El sueño REM es el que perdemos en mayor cuantía, el sueño reparador. Y por otro lado, por ejemplo, les comento que algunas alteraciones del sueño como el sonambulismo, como los terrores nocturnos, se van a dar predominantemente en la fase N3 de sueño. Entonces, van a ser más frecuentes. Justo desde el momento que el paciente se duerme, 2 horas posterior, es cuando vamos a ver estas alteraciones con mayor frecuencia porque es cuando más abunda el sueño N3. Si yo tomo alcohol, el sueño N3 se me va a incrementar un montón y se me va a reducir el REM. Entonces, para que ustedes vean cómo hay una gran cantidad de alteraciones que puede sufrir nuestra arquitectura del sueño a lo largo de la noche. Estos ciclos de sueño tardan aproximadamente 90 minutos, por lo tanto en una noche nosotros podemos hacer hasta 6 ciclos de sueño diferentes. Y si yo les dijera a ustedes que después de cada ciclo de sueño es normal despertarnos, ¿cuántas veces creen ustedes que es normal despertarse? Hasta 6 veces, incluso hasta 12. Y los pacientes creen en un mito, que el que duerme directo, el que no se despierta, es el que mejor duerme, y eso no es fisiológico. Lo fisiológico es despertarse, hacer cambios posicionales. El problema empieza cuando yo me trato de dormir de nuevo y ya no lo logro, porque ya eso se convierte en un insomnio de continuidad. Lo normal sería que yo de media vuelta me pueda volver a dormir sin dificultad. Ok. Nosotros nos regimos por ritmos circadianos. Circadiano significa cerca de 24 horas. Todo lo que a nosotros nos ocurre existe en 24 horas, a excepción del ciclo menstrual en la mujer, que dura 28 días, y del ciclo de sueño, que más bien dura 90 minutos.
pero todo lo demás aproximadamente dura 24 horas. Por ejemplo, nuestra temperatura corporal tiende a estar elevada durante el día y se reduce durante la noche. Quiere decir que nosotros durante la noche sufrimos una hipotermia y tiende a incrementarse la temperatura corporal justo antes de levantarnos. Por otro lado, los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, tiende a estar reducida durante el día, incluso a lo largo de la noche, y sufre un incremento justo a la hora del despertar, junto con el incremento de la temperatura corporal. El volumen urinario, y vean que esto es importantísimo, porque hay gente que se queja de nicturia, que orina mucho a lo largo de la noche, y lo normal es que nuestro volumen urinario durante el sueño se reduzca en más de un 50%. ¿Por qué? Precisamente para no tener que levantarnos a orinar, ese volumen urinario se reduce. Pero en pacientes con apnea obstructiva del sueño, los cuales están haciendo desaturación intermitente de sus niveles de oxigenación, son pacientes que van a tener más bien afectación y liberación de factor natriurético trial, y por lo tanto se va a producir más diuresis. Entonces es un punto a contemplar en pacientes que dicen que orinan demasiado, por ejemplo, durante la noche. Por otro lado, podemos ver cómo la TSH, la T4 libre, tiende a tener un incremento justo antes del sueño, y luego en cada ciclo, en cada fase N3 de sueño, vamos a tener un pico de hormona tiroidea. La hormona del crecimiento tiende a liberarse también durante el sueño, y también la melatonina, que vean que tiende a tener un incremento a las 9 de la noche y luego baja por el resto del día. La actividad motriz es algo que nosotros también tendemos a hacer de forma involuntaria. Nosotros estamos en actividad durante el día y en la noche tenemos una tendencia natural, ¿verdad?, involuntaria, a acostarnos, a tomar posturas normales de medio lado, etcétera, para dormirnos. Entonces vemos cómo todo nuestro sistema, todo nuestro funcionamiento gira en torno a las 24 horas. Entonces, si yo tengo un paciente que trabaja en horarios alternos, si yo tengo una persona que trabaja más de 18 horas al día, esto no se cumple y va totalmente en contra de su evolución natural, de su metabolismo basal, de su metabolismo natural. Nosotros estamos generando que vivamos totalmente en contra de nuestro reloj biológico interno y que no es modificable. Entonces es aquí donde viene una serie de trastornos hormonales y de otro tipo que tienen que ver con el hecho de que estoy haciendo que mi cuerpo funcione en un horario totalmente distinto para el cual fuimos programados. Seguimos. Para que ustedes, esto es a manera de ilustración de lo que mencioné anteriormente, nosotros no nos dormimos porque haya un on y un off, nosotros nos dormimos porque la luz va a tener una afectación directa sobre el núcleo supraquiasmático, se va a liberar la hormona, la melatonina, va a activarse la formación reticular a nivel del tallo cerebral, vamos a tener interacción con las neuronas del cerebro anterior, neuronas continuas, y todo esto va a hacer que estemos pasando de la vigilia al sueño REM, al sueño no REM, pero son los mismos neurotransmisores que tenemos en vigilia. La diferencia es cómo interactúan entre sí durante el sueño. Ok. Por otro lado, la norepinefrina y la serotonina, que son dos neurohormonas que van a regular los estados afectivos, o sea, nuestro ánimo, también están íntimamente relacionados con el sueño. ¿Una persona que está angustiada se duerme fácil? No. Una persona que está deprimida, lo primero que empieza a hacer es alteraciones del sueño. Entonces aquí vemos cómo interactúan de forma directa todo lo que son nuestros sistemas neurohormonales que tienen que ver con el ánimo y todo lo que tiene que ver con el sueño. Y de igual forma, estas vías que son las que son sostenidas por norepinefrina y serotonina, a la vez son las vías que tienen que ver con el dolor. Es por eso que cuando estamos deprimidos, todo nos duele físicamente, se incrementa la sensibilidad al dolor, nos empieza a dar más cefalea, más migraña, el dolor articular, dormimos mal, y el dormir mal también hace que tengamos más dolor al día siguiente. Pero tenemos que entender que aquí no es una cuestión solo de que no tuve un sueño reparador, sino que hay vías aferentes, directas, relacionadas con la serotonina y la norepinefrina, que tienen que ver con el manejo del dolor y de la sostenibilidad del sueño a lo largo de la noche.
cuando nosotros hacemos una polisomnografía, vemos, no tengo puntero, pero vamos a ver, en el primer fragmento que vemos que está dividido con cuadritos arriba, podemos ver cómo esa primera línea son ondas alfa de vigilia, estamos despiertos. Cuando entramos a la fase N1 de sueño podemos observar un enlentecimiento, ¿lo pueden observar? Sí. Justo en la primera línea vemos un enlentecimiento de las ondas cerebrales. Cuando vemos el N2 ya vemos un complejo K que se parece precisamente a un complejo QRS en el electrocardiograma, o podemos ver usos de sueño. Justamente acá vemos un complejo K, este que está acá, y luego vemos la progresión a la etapa N3 de sueño, que ya hablamos de ondas delta, que son ondas mucho más lentas y de una amplitud o voltaje mayor. Y el sueño REM, vean qué interesante, cómo se parecen estas ondas a las ondas de la vigilia. Y sin embargo, es el sueño más profundo en el que el paciente está. Justamente ahí. Por otro lado, podemos observar cómo los movimientos oculares tienden a pasar de lentos a tener movimientos oculares rápidos. Esto que ustedes ven aquí es el movimiento ondulante que hacen los ojos durante la fase REM de sueño. Como que si hubiera un parpadeo, pero en realidad son movimientos oculares rápidos. ¿Alguno de ustedes ha visto un bebé que se acaba de dormir y han visto los movimientos oculares? Esto es porque los bebés más bien entran a fase de sueño REM. Antes de entrar a N1 y N2 entran a sueño por sueño REM. Ok, entonces, como podemos ver, el sueño N1 más N2, que es sueño superficial, debe ser no más de un 55% del tiempo total de sueño toda la noche. El N3 un 20% y el sueño REM un 20% como promedio. Esto es un hipnograma, es digamos la conformación que adquiere la arquitectura del sueño cuando nosotros hacemos una polisomnografía. Y esta es a manera de ilustración nada más. Aquí vemos en negro, tal vez no se ve muy bien por la diferencia del color entre el azul y el negro, pero vemos como el N3 es más abundante en la primera mitad de la noche, y más bien vemos como el REM se va haciendo cada vez más prolongado, se va extendiendo más conforme va avanzando la noche. Entonces ahí es cuando les digo yo que el REM es más abundante en la tercera mitad, en el último tercio de la noche, y el N3 en la primera mitad de la noche. Ok, ¿qué es la latencia sueño? Es un término muy usado en medicina del sueño. Latencia sueño es el tiempo en que yo tardo en quedarme dormida desde el momento en que decido dormirme. Pero esto es una cuestión muy subjetiva a veces, porque yo puedo decir, yo me quedo dormida en 15 minutos o me quedo dormido en 10 minutos. Nosotros tenemos cómo cuantificarlo en polisomnografía. ¿Por qué? Porque nosotros vemos el cambio de actividad cerebral de vigilia a sueño, y por otro lado vemos también cómo cambian los movimientos oculares de rápidos a lentos. Vemos también una disminución en el electromiograma de mentón y de activación muscular a nivel de piernas, que nos hace saber que el paciente ya se durmió. Pero a lo que voy acá es que la latencia de sueño normal es de 15 a 20 minutos. Si me duermo en menos tiempo, ya puedo decir que yo tiendo a tener más somnolencia de la cuenta, y que por eso estoy durmiéndome antes de lo debido. Y les aseguro que hay muchos que nos dormimos en menos tiempo que 5 minutos. Entonces, eso nos puede decir a nosotros qué tan privados de sueño estamos. Y lo otro que nos puede decir qué tan privados de sueño estamos es el hecho de que no dormimos y rápido empezamos a soñar en cuestión de 15 minutos. Y nosotros para soñar deberíamos tardar un promedio de 70 a 90 minutos. Quiere decir que si yo me quedo dormida, hago ahí una microsiesta, como hay algunos ahí que estoy viendo, que no importa, es hora, es viernes y es cansado, yo sé, ahora, pero entonces a veces nos quedamos dormidos y hacemos eventos de microsueño, que son momentos de sueño muy cortos, pero en los cuales soñamos. Entonces, no es normal soñar en esa cantidad de minutos. Eso lo único que significa es que estamos siempre privados de sueño. Seguimos. Entonces, el dormir en un adulto empieza siempre con el sueño no REM o no MOR. El sueño no MOR y el MOR se alternan de forma intermitente cada 90 minutos. Como lo dijimos, la etapa N3 predomina en el tercer tercio de la noche. El sueño REM o el MOR se incrementa a lo largo de la noche, y al final de la noche nosotros alternamos entre sueño MOR y N2
ya no pasamos tanto por N1 ni N3, sino N2 y REM, que es lo más frecuente al terminar la noche. Por otro lado, saber que tenemos de 4 a 6 ciclos de sueño y que si nos levantamos muy temprano, lo que estamos sacrificando son ciclos de sueño. El sueño no REM ocupa el 80% del sueño total, el REM aproximadamente un 20%, y que lo normal es que tengamos de 8 a 15 despertares a lo largo de la noche. Y es ahí donde también les digo que, por ejemplo, me consultan mucho papás con niños pequeños, que el bebé se despierta hasta 6 o 7 horas por noche. O sea, es normal, es normal. Lo que pasa es que queremos bebés que duerman como ángeles y que no se despierten a lo largo de la noche, ¿verdad? Entonces ahí hay un montón de bebés medicados, simplemente por no entender la fisiología normal del sueño anual. Esta es una ilustración que les traía nada más para demostrarles que un estudio que se hizo en las principales ciudades de Latinoamérica, Uruguay, Montevideo, luego en Santiago, Chile, en México, en el Distrito Federal, podemos observar cómo los trastornos más frecuentes del sueño van a ser el insomnio en la mujer, y además la mujer va a tener mayor ingesta de medicamentos para dormir. Por otro lado, el ronquido y la apnea del sueño va a estar aproximadamente en un 44% de los hombres y un 24% de las mujeres. O sea, la apnea obstructiva del sueño es más frecuente en hombres que en mujeres hasta la menopausia, porque ya en la menopausia nos equiparamos a los hombres. Vamos a roncar igual, acumulamos grasa igual en abdomen y cuello, por lo tanto vamos a tener apnea igual que los hombres después de la menopausia. Seguimos. Ok. Ya que hablamos un poco